Hace algunos meses platicaba yo con una compañera del doctorado, su nombre es Puya Paul. Puya, compañera, amiga del doctorado, nosotros estábamos en Estados Unidos y normalmente conversamos en inglés porque no hay otra manera, ¿no? O por señas. Le preguntaba yo, Puya, con qué frecuencia hablas tú tu idioma, tu lengua nativa aquí en Estados Unidos? Porque resulta ser que en India es una nación multicultural y se hablan N cantidad de idiomas y entonces es muy difícil que fuera del país tú encuentres a alguien que hable el mismo idioma que tú. Entonces ella incluso tiene un novio con el que ni siquiera habla en alguno de sus idiomas nativos, sino habla en inglés. Entonces yo le preguntaba, ¿con qué frecuencia hablas tú? Y yo me decía, pues solamente cuando hablo con mi mamá por teléfono o algún amigo. Y aquí en Boston, ¿cómo lo haces? Y me decía, pues no, aquí rara vez puedo encontrar a alguien con quien pueda hablar mi mismo idioma, ¿no? Y, y le decía yo, bueno, ¿y cómo te sientes cuando eso sucede? Y su respuesta pues fue un poco, a mí me resultó muy interesante. Me dijo, pues a mí eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz poder hablar mi idioma. Desde hace algunos años yo empecé a interesarme en estos temas que están relacionados con, por un lado, con la cultura y por otro lado, con el bienestar. Me interesó porque, bueno, como promotor cultural, como gente que ha estado trabajando en el tema de la gestión cultural, he visto programas de intervención nacionales, federales, estatales e incluso municipales en donde se dice muchas veces que las actividades culturales de alguna manera minimizan la violencia o impactan en el bienestar de las personas, pero en muchos de estos casos la verdad es que se realizan todas estas intervenciones o programas sin mucha evidencia de lo que sucede, sin saber exactamente cómo funcionan o operan estos mecanismos detrás de estas intervenciones. Entonces a mí me interesó, empecé a preguntarme cómo sucede, qué pasa, qué podemos investigar sobre esto, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, cuando me pregunto sobre esta asociación entre cultura y bienestar, bueno, empiezo con unas muy breves definiciones que ustedes pueden ver en la pantalla. Primero, por cultura, ¿qué se entiende? Esta es una definición de la UNESCO, de la Declaración de 1982. Por cultura se entiende un conjunto de rasgos distintivos que identifican a una comunidad o a un grupo de personas, pero además la cultura engloba las artes y las letras, los modos de vida, derechos fundamentales, valores, lenguaje, etcétera, etcétera, según la UNESCO. Y por otro lado, el bienestar, cuando yo hablo de bienestar me refiero al bienestar subjetivo, que no es otra cosa que la percepción que tienen los individuos de sus condiciones de vida. Es decir, cómo me siento yo respecto a mis condiciones de salud, con mis condiciones económicas, con mis condiciones familiares, etcétera, etcétera. Estas dos ideas se ha intentado establecer qué asociaciones existen entre ellas. Hoy en día se ha llegado como a la conclusión, o hasta donde vamos ahora en la literatura especializada, es que pues sí, que en efecto hay una relación entre la cultura o entre esto que entendemos por cultura y entre esto que entendemos por bienestar, pero esta relación es como, hasta ahora se ha entendido más bien como muy débil, ¿no? Como que esta relación no ha sido muy claramente identificada. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente en los estudios relacionados con la cultura y el bienestar, normalmente lo que se estudia no es la cultura con todos estos elementos que mencionaba yo previamente, sino además, normalmente lo que se estudia es solamente la participación en las artes o en las actividades artísticas con el bienestar o con algunos componentes del bienestar. Es decir, cuando, por ejemplo, si la gente asiste al teatro, al cine, si participa en talleres de música, danza, pintura, o si la gente compra música, discos, o si compra libros, etcétera, todo esto, eso es realmente lo que se está estudiando en relación con la cultura. Pero todos los demás componentes que conforman o que podrían identificarse en la literatura como elementos que constituyen a la cultura, pues no están siendo totalmente relacionados o no están siendo investigados en su relación con el bienestar, ¿no? Es decir, entonces aquí lo que encontramos es que aspectos como el lenguaje,
estos modos de vida, las redes sociales, económicas y políticas que se establecen en una comunidad, también la identidad cultural, la memoria histórica, el patrimonio, la pertenencia, el sentido de territorialidad, todas estas ideas que engloban a la cultura, de acuerdo con muchos autores. La pregunta es, ¿y que entonces cómo están relacionadas o cómo están vinculadas con el bienestar de las personas y de las comunidades, ¿no? En el 2002, el gobierno de Nueva Zelanda promueve o emite una ley a la que denomina la ley de las comunidades, y esta ley de lo que habla es establece un concepto o una idea que no había sido abordada anteriormente, a la que ellos denominan bienestar cultural. El bienestar cultural, ellos generan esta idea pensando en las comunidades indígenas, particularmente en la comunidad maorí que vive en Nueva Zelanda, y cómo esta comunidad maorí ha sido segregada, excluida, y cómo se podría integrar con el resto de la comunidad, particularmente cómo se puede integrar con la comunidad blanca. Entonces, aquí la pregunta, ellos producen este concepto y dicen, ¿qué es el bienestar cultural? Y esta idea de bienestar cultural ellos la definen como el goce, la satisfacción, la felicidad producida a partir de este contacto con todos estos elementos que mencionaba previamente, el lenguaje, las tradiciones, costumbres, valores. Esta idea ha sido muy poco estudiada, y algunos otros países la han retomado también, países particularmente del norte global, por ejemplo, algunos países que están colindando con el Polo Norte, Canadá, Suecia, Noruega, también están estudiando ahora algo que también llaman bienestar cultural, de las comunidades aborígenes o las comunidades originarias que se encuentran pues en estas zonas del Polo Norte. Pues esto ¿a qué nos remite? Pues bueno, ¿por qué sería importante hablar o estudiar, hacer esta idea sobre por qué pensar en que la cultura y el bienestar o que están asociados, o por qué sería importante? Bueno, sería importante por dos razones, creo yo. Primero, porque por un lado el bienestar cultural se encuentra en una especie de continuo en el que del otro lado se encuentra algo que podríamos llamar malestar cultural, que no es otra cosa que la suma de discriminación, xenofobia, racismo, exclusión, migración, y tenemos el bienestar por el otro lado. Si nosotros pensamos o eventualmente queremos combatir o pensamos en queremos acabar con la discriminación, con el racismo, con la exclusión, con la migración y con todas estas cosas que nos aquejan hoy día de manera global, ¿cómo podemos combatirlo? Tenemos que pensar qué hay del otro lado, y del otro lado creo se encuentra el bienestar cultural. También habría que pensar, la idea de bienestar cultural se encuentra fundamentada en los derechos humanos. Los derechos humanos exhortan, protegen, vigilan la dignidad humana, el cumplimiento de la dignidad humana, y particularmente los derechos culturales, ¿no? Que en este caso los derechos culturales, su foco se centra en la identidad cultural como un componente de la dignidad humana. Por tanto, sería importante empezar a considerar esta idea del bienestar cultural como un componente importante del bienestar de los sujetos, de las personas, de la satisfacción, de la felicidad y todas estas ideas. Algunos organismos internacionales como la OSD y a nivel nacional el INEGI han intentado o han estado midiendo desde hace algunos años ya, han estado midiendo o evaluando el bienestar de las personas. En muchas de estas mediciones o evaluaciones se centran o le dan mayor preponderancia a todos los aspectos económicos, principalmente, por ejemplo, ingreso, y en algunos casos aspectos sociales. Toda esta idea de todos estos componentes culturales se han soslayado. ¿Y por qué se han soslayado? Porque se piensa no tienen ningún poder económico. Entonces habría que cambiar la manera en que estamos pensando en el bienestar. Es decir, hoy día se sigue pensando en el bienestar solamente como tiene una casa, tiene un auto, tiene un buen ingreso, pero no se está pensando en tiene contacto con su lengua, puede practicar sus tradiciones o costumbres, puede practicar su religión, sí o no.
Pues, ¿para quién es importante esto? Pues en general para todos habría que decirlo, pero específicamente no solamente para las comunidades indígenas, sino para otros grupos minoritarios. Pienso yo en los migrantes, por ejemplo, como un grupo importante al que podría interesar medir o considerar la idea del bienestar cultural. No solo los migrantes que se van de un país a otro, también los migrantes dentro de las fronteras de un mismo país, la gente que se desplaza de un estado a otro, también aquellos que han sido o que migran por razones como la guerra, es decir, desplazados, migración forzada, todos ellos también podrían ser objeto o podríamos evaluar qué sucede con su bienestar cultural. También otros grupos que no se están moviendo, pero que están aquí, por ejemplo, las comunidades afrodescendientes. ¿Qué sucede con su contacto con la cultura? ¿Lo estamos negando, lo estamos visibilizando o lo estamos aniquilando, destruyendo? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Me gustaría concluir esta breve conversación con una idea de Alan Turing, el sociólogo francés, que habla acerca, Alan Turing dice que las guerras hasta ahora han sido guerras por raza, por etnia, por recursos económicos, ¿no? Pero que en el futuro, y yo creo que ya no tan futuro, nuestras guerras van a ser guerras culturales, es decir, la confrontación entre unas culturas y las otras. Por tanto, habría que pensar cómo estamos ahora mismo midiendo, evaluando, considerando, pensando en el bienestar y qué componentes o qué ideas nos conectan con este bienestar. Muchas gracias.